Viajeros, muy buenos días, bienvenidos a Mochilazo. Yo soy Luis. Y yo soy Gaby. Y hoy es nuestro segundo día en California. Estamos recorriendo, pues no es la parte central de California, pero estamos de Los Ángeles un poco hacia el norte. Y hoy vamos a recorrer, vamos a empezar, ahorita estamos en Simi Valley, vamos a ir a Malibu, las playas, las famosas playas de Malibu. Y después vamos a ir a Santa Bárbara, una ciudad muy bonita con mucha historia cerca de California. Rentamos ya un carro, rentamos una SUV. Un poco más grande de lo que rentaron la vez pasada que estuvimos en las Rockies y todos los parques nacionales del viaje pasado, porque tal vez haya nieve en las montañas en Sierra Nevada de los parques nacionales. Entonces decidimos rentar esta SUV mediana. Como tip, si desean rentar un carro, háganlo por semana. Es más barato que hacerlo día por día. O sea, si rentan un carro 5 días es más caro que si lo rentan por 7 de sábado a sábado. Así se van a ahorrar 100 o 150 dólares más si lo rentan por una semana completa. Y vamos a iniciar en Simi Valley en una biblioteca presidencial. Es la biblioteca de Ronald Reagan. Es uno de los presidentes que fue de Estados Unidos. ¿Y por qué venimos a este lugar? Pues porque es uno de los presidentes que tal vez le debemos algo los mexicanos y los hispanos latinos, porque este señor fue el que hizo la amnistía. Si tienes parientes, si tienes gente que se vino joven o tus tíos que se vinieron a Estados Unidos y has escuchado de la amnistía que hicieron con los inmigrantes, bueno, este señor, presidente Reagan, fue el que hizo esa amnistía para darle documentos a los inmigrantes hispanos, latinos. Por Ronald Reagan, mis papás mi papá es presidente de los Estados Unidos, ahora es ciudadano, pero fue por él porque pude estar en este país para que yo también estuviera aquí. Fue presidente de 1981 a 1989. Ya es la tercera cosa que visitamos relacionada con los presidentes. Ya visitamos la casa de la esposa de Abraham Lincoln y la casa del expresidente William Taft. Cuando vayamos a Oaxaca vamos a visitar la de Porfirio Díaz y la de Benito Juárez, así que vamos a visitar esto también. Y tienen un avión que era el Air Force One, tiene allá adentro. Amigos, no sabemos por qué tanta gente aquí, pensamos que éramos los únicos que íbamos a venir a una biblioteca, pero vean la fila que está aquí, muy larga, y también cuando se estacionan, pues no es suficiente estacionamiento para toda esta gente, pero hay un autobús que los trae hasta aquí. Tienen que estacionar en la calle subiendo a la colina, pero pasa muy seguido. Estacionense allá abajo y no tengan pendiente, porque el autobús los va a dejar aquí enfrente de la reja. La admisión general normalmente cuesta $16. Si hay una exhibición especial va a costar 30, como la del FBI que está aquí. La admisión por años cuesta 6. En total íbamos a pagar $70. Decidimos hacernos miembros por una admisión anual por $85. La señora de los tickets nos permitió la entrada gratis a Gael y también la entrada gratis a la exhibición del FBI. Hay mucha gente y no pudimos entrar a la de FBI para hacer el resto del museo. Con la admisión anual pueden visitar todas las librerías presidenciales del país. Amigos, la librería presidencial Ronald Reagan realmente no es una librería, es un museo. No hay ni un libro, bueno, salvo los que venden. Está a 45 minutos del downtown de Los Ángeles, les será fácil llegar. Bueno, y el museo inicia con Ronald Reagan cuando pues era soldado de caballería de los Estados Unidos de las reservas, luego cómo fue actor de cine y locutor de radio, y luego pues cómo empezó también como gobernador de California. Después de ser gobernador, pues fue presidente de los Estados Unidos. Y él fue 2 veces reelegido. El recorrido del museo continúa también con la oficina oval de la Casa Blanca, una réplica tal y cual es y tal y cual estaba adornada cuando fue Ronald Reagan presidente. También, si no pueden visitar la Casa Blanca, aquí pueden ir a la oficina oval del presidente. Descubrimos que los presidentes pueden decorar la oficina oval como les plazca. La única condición es que tienen que tener un retrato de George Washington. Y no cambiar la estructura del óvalo.
Dentro del museo también está el Air Force One que jubilaron, bueno, antes del que está actualmente. Es un Boeing 707, 52 pasajeros, y pues lo pudimos recorrer también por dentro. Y cuando es por dentro se le ven los años. Well, I'll tell you that, and what you're looking at there, that's the communication center. That's where you could reach anybody, anywhere, anytime in the world. Just like today's cell phone, except it comes with an airplane. Atomic football. That gave the president access to our nuclear capability. Si compramos el Air Force One con el actual es 3 veces más grande que este que jubilaron. Y tiene un quirófano. Yo quiero trabajar ahí. Y también está el Mariner One, el helicóptero que usaban. También te puedes meter. Y también fue parte esencial pues de toda la reforma energética que hubo de las plantas nucleares y de la Guerra Fría. Fue el principal actor de la Guerra Fría y fue el que firmó el acuerdo con Gorbachev cuando fue pues especialmente pues el término de ello y que firmaron todos los acuerdos de Moscú y de Washington. Y aquí está también un pedazo del muro de Berlín de tamaño original, así era como era el muro de Berlín, que está muy padre. Yo nunca había visto un pedazo del muro de Berlín en vivo. Visítenlo, valen la pena, no se vayan por el nombre de que es una librería y aburrimiento. Realmente este pedazo de aquí es pura historia, muro de Berlín.
y también de aquí arriba las vistas se ven muy bien del valle. Tiene buenos jardines, el museo está muy bonito para que sienten y disfruten las vistas al final. Y nunca se podrán subir un Air Force One de nuevo si no es jubilado. True. Bueno, y de aquí pues nos vamos a Malibu Beach. Viajeros, hemos llegado a Malibu, la famosa playa de California. Viajeros, hemos llegado a la misión de Santa Bárbara. Obviamente pues está en la ciudad de Santa Bárbara, California. Y es la 10ª misión que los franciscanos fundaron. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.